El rapto de la iglesia, ¿cómo será? El rapto de la iglesia. Gloria a Dios. Amén, amén. ¿Cómo será el rapto de la iglesia? Amén. Parece mentira, mi hermano, pero es una gran verdad. Es un misterio que si nos proponemos en nuestro corazón, lo llegamos a saber. Amén. ¿Cómo será el rapto de la iglesia? Amén. Eso depende de cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Tomemos nuestras Biblias, pueblo santo del Señor, y abrámoslas en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel. Gloria al Altísimo. Capítulo 34. Amén. Amén, amén. Ezequiel, capítulo 34, versículo 17 en adelante. Amén. Gloria al Altísimo. Vamos a la lectura hasta el versículo 31. Amén. Gloria a Dios. Versículo 30, capítulo de Ezequiel 34, versículo 17 hasta el versículo 31. ¿Estamos? Amén. Y damos la lectura a la luz de su palabra en el nombre de Yeshua HaMashiach. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, ¿de qué clase de ovejas está hablando el Señor ahí? Del pueblo de Dios. Amén. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre cardero y macho cabrío. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebáis las aguas claras, enturpáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbecido. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapilla, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe de en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y las habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré también a ellos y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto,
y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de la mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Hasta ahí se ha dado lectura de la palabra. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor mío y Dios mío. Me pongo en tu presencia, Señor, para que sea usted mismo hablando por medio de su siervo, Señor, a tu pueblo, Señor. Hablando y exhortando, Padre eterno, para que entendamos el mensaje profundo de tu palabra, Padre Santo, para que pongamos en práctica, Señor mío y Dios mío, no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Padre eterno. Gracias, Señor, porque tú nos vas a bendecir con el mensaje precioso de tu palabra, Padre amado. Te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. El tema que vamos a tratar es un tema bien profundo. De pronto, opino yo, como la tecnología está tan adelantada, pueden tener sus celulares, lo pueden grabar en sus asientos, si desean, porque este tema es un mensaje bien profundo, hermano, para que en nuestro hogar o cuando estemos nosotros descansando, lo escuchemos y de pronto hay algo que todavía no está bien en nuestro corazón y si volvemos a escucharlo, de pronto vamos a ir corrigiendo. Amén. ¿Qué es lo que quiere Dios tratar con su pueblo? ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a su pueblo? ¿Por qué Dios exhorta de esta manera a su pueblo? Miren, que primeramente está exhortando a los ministros de la palabra. Está exhortando a los pastores, porque se aprovechan del redil, porque se aprovechan de su pueblo, se aprovechan de las ovejas. La oveja, la iglesia del Señor, que en estos tiempos estamos. La Biblia dice que el libro de Mateo capítulo 24, versículo 35, dice la palabra del Señor, que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Nos da a entender que esta palabra es eterna, pueblo santo del Señor. Así que si esta palabra es eterna, nos da a entender que esta palabra es viva. Amén. Y esta palabra nos va a hacer reflexionar si estamos bien o no en la presencia del Señor. Amén. La Biblia habla en Ezequiel 34, 17 en adelante, dice que también Él castigará, dice que las castigará a las ovejas engordadas y a las ovejas blancas. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Está hablando que dentro de la congregación hay una rivalidad. Está hablando que dentro de la congregación, la iglesia, el pueblo de Dios, se han descuidado entre hermanos. Puede que haya enemistades, o puede que algún hermano o alguna hermana esté pasando una situación económica, qué sé yo, pero los que tienen y pueden ayudar les da un qué importismo. Por eso dice el Señor en su palabra que Él
Dice en su palabra, versículo 17, pongan atención, mas en cuanto a vosotros ovejas, exhorta a la iglesia, mas en cuanto a vosotros ovejas, ¿de quién? ¿Del demonio o de Dios? ¿Qué dice ahí? Ovejas mías, dice el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre cardero y macho cabrío. Mire, o sea que el Señor no se descuida en ningún momento por su pueblo. Él no se descuida de nadie. Nosotros somos los que nos descuidamos, los que nos despreocupamos de vivir una vida agradable en lo espiritual, en la presencia del Señor. Cuando hacemos ese tipo de cosas en desobediencia, quiere decir que no somos agradecidos, porque no queremos obedecer su palabra. ¿Qué más nos habla al respecto de esto? Dice el Señor que la mirada del Señor, la vista del Señor, dice como llama de fuego. Así dice el Señor, mi hermano. Como llama de fuego es la vista del Señor. O sea que nadie puede estar, pero ni en fracciones de segundo en su presencia si no vive en santidad. Miren, cuando el Señor dice que su vista, su mirada es como llama de fuego, quiere decir que todos estamos en la presencia del Señor desnudos. No hay nada oculto para Él. ¿Sí? Aunque la tecnología se haya adelantado, mire que una pared de acero se puede cortar por medio de rayos láser, ¿sí o no? Se corta. Y dice que la mirada del Señor es como fuego. No va a cortar, sino que traspasa. Y la mirada del Señor dice que penetra a los pensamientos y las intenciones del corazón. Y nada está oculto en la presencia del Señor. Así nos da a entender, mi hermano. Amén. ¿Qué más nos da a entender en esta lectura? Nos da a entender que Él dice en su palabra que Él pone sus pastores. Estos son los tiempos, querido pueblo santo del Señor, que el Señor está levantando pastores conforme su propio corazón, no pastores que el hombre pone. Cuando el hombre pone pastores es porque van a perfeccionarse en un ministerio, hermano, van a aprender el pastorado, enseñanzas de un hombre. Pero cuando Dios pone pastores, es que el Señor mismo unge al pastor que va a estar conforme su propio corazón. ¿Y cómo es que lo unge el Señor? Es mediante la iglesia, porque la iglesia es la que reconoce cuál es el pastor del Señor. Amén. Dios dice que Él es el pastor de pastores y dice en su palabra: mis ovejas oyen mi voz, y las que son pueblo de ella le siguen. Así dice su palabra. ¿Qué más nos da a entender aquí en este estudio que estamos teniendo, que es un estudio bastante grande? Nos da a entender que nadie se puede burlar del pastor o del ministro que Él pone. Nadie. El hecho de que Él sea hermano como ustedes, de carne y hueso, tal vez piensan que son más despiertos, que son más sabidos, que son más inteligentes, pero al ministro de Dios nadie se burla del ministro de Dios si vive en santidad, porque el Señor discierne la mente y el corazón.
de su pueblo, de su iglesia. Y todo lo oculto que la iglesia tiene, Dios le revela al ministro. Y el ministro lo sabe, siempre y cuando viva en santidad. El hecho de que el ministro no les diga nada a ustedes no es porque no sabe. Él lo sabe. Él lo sabe. Él es el profeta de estos tiempos. Así como Moisés, en el tiempo de Moisés, Moisés era el profeta del pueblo de Israel, ungido por Dios, y nadie podía burlarse de Moisés porque venía juicio de Dios. ¿Será o no que si no corregimos nuestros caminos, será verdad o mentira que si queremos seguir burlándonos de los ministros verdaderos de Dios, habrá juicio? En este tiempo no. Hay juicio, hermano. Hay juicio. En el tiempo de la ley había juicio de muerte, de sangre. Pero en estos tiempos que es de gracia, ya no hay de muerte física, sino que el juicio de Dios es un castigo tremendo, mi hermano. Tengan cuidado y tengamos cuidado, hermano, porque la murmuración es un pecado de muerte. Del ministro de Dios no se puede estar burlando, no se puede estar murmurando. ¿Por qué? ¿Qué es la murmuración? Tal vez lo sepan. Tal vez sepa, hermano Wellington, ¿qué es la murmuración? La murmuración es cuando la lengua de uno habla de la persona que está cerca de usted, o de la persona que lo rodea a usted, o de las personas que están afuera. Entonces, porque la palabra dice que la lengua está para salvación o para condenación. Amén. Amén. Es verdad lo que dice el hermano Wellington. La murmuración es una conversación. Cuando una persona murmura, no lo murmura solo. Es porque está conversando con otra persona. O sea, eso se llama murmuración. Esa murmuración es destructiva para el hermano, o para el pastor, o para la hermana que no está presente, está ausente. Y dice que Dios aborrece, porque está hablando a espalda del pueblo de Dios, o a su vez del mismísimo ungido de Dios. O sea que la murmuración es castigo de muerte, mi hermano. Y el juicio, para que sientan ese juicio y ese dolor en su corazón, dice el Señor que Él va a castigar a sus hijos. Así dice su palabra, y ya les digo. Así dice su palabra, que Él va a castigar a sus hijos. Por eso, hermano, yo siempre a ustedes les digo que si yo cometo algún error, porque yo sé cómo me encuentro en mi vida espiritual, y por eso yo les digo a ustedes, si yo cometo algún error, venga y dígamelo a mí mismo, porque muchas veces no me doy cuenta de los errores que cometo, pero si ustedes vienen y me advierten tal cosa que me hice bien, entonces yo voy a corregir, porque estoy en la carne y soy humano como ustedes, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque Dios en su palabra, Él no va a permitir que si soy un siervo ungido por Él, Él no va a permitir que a este siervo nadie lo humille. Y me doldría mucho en el corazón de que Dios lo castigue, porque son mis hermanos. Moisés, mire que Moisés, cuando murmuraron, dice que Dios quiso destruir al pueblo de Israel.
hazte un lado, le dijo, porque este pueblo es de duro corazón. Los destruiré y de ti levantaré un nuevo pueblo. ¿Qué hizo Moisés? Moisés se puso en medio, hermano, y clamó, intercedió por el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel murmuraba por él, pero si nosotros lo analizamos detenidamente, no es que estaban murmurando por él, porque Moisés representaba al mismo Dios en la tierra. Amén, amén. Entonces no estaban murmurando a Moisés, estaban murmurando contra el mismo Dios, estaban peleando contra el mismo Dios. Simplemente él era un puente para llevar el mensaje, nada más. Por eso, cuando el profeta Samuel también viene, el pueblo de Israel le dice, Samuel, ya has envejecido, tus hijos no están haciendo las cosas bien, ahora pues te pedimos que levantes un rey para nosotros. Y dice que Samuel se enojó y a la vez se entristeció. Y dice que Dios vino y le habló a Samuel y le dijo, Samuel, ¿por qué te entristeces si no han hablado contra ti? Han hablado contra mí, a mí me han desechado como rey. ¿Verdad que así dice la Biblia? Así dice la Biblia. También habla de otro profeta, también está hablando de otro profeta, Eliseo, siervo de Elías. Dice que cuando Elías se fue en un torbellino, se quedó Eliseo, profeta de Dios, y dice que quedó con doble espíritu de Elías. Amén. Dice la Biblia. Amén. Y según la Biblia narra, porque la Biblia no dice que era cabeza pelada Eliseo, pero le entendemos que ha sido calvo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando él estaba caminando, dice que vinieron, miren, vinieron 40 jóvenes estudiosos de la palabra, 40 jóvenes, no eran cualquiera, eran 40 jóvenes que estaban estudiando para ser profeta, eran 40 jóvenes. Y dice que se burlaron del profeta de Dios, Eliseo, y le decían, sube, sube, calvo, sube. ¿Sí han leído esa parte? Así. Y dice que Eliseo regresó la mirada y los maldijo. Eliseo. Y a continuación narra la Biblia que dice que de la nada apareció un oso. Amén. Y destruyó a los 40 jóvenes, los hizo pedazos. La palabra de Dios es viva, hermano. La palabra de Dios es eterna. Esta palabra, mi hermano, es como una espada de dos filos, así dice la Biblia. Dice que sirve para salvación y para condenación, hermano. Una espada de dos filos. Si obedecemos su palabra, para salvación, si no, para condenación. Entonces, les pido en el amor del Señor, cuídense de murmurar. Cuídense de murmurar. Porque juicio viene de la presencia de Dios. Vamos a ver en el libro de Números, capítulo 12. Vámonos al Números, capítulo 12, para que nos demos cuenta que lo que el siervo del Señor no está hablando conforme su propio razonamiento, o tal vez porque está resentido. No. Esto se llama estudio para que comencemos a obedecer su palabra. Delante de Dios nada está oculto. Amén. Porque el ministro que está al frente de una congregación no está solamente para exhibirse. Amén. Él está para cuidar al pueblo santo de Dios. Amén. Él es el que tiene que rendirle cuenta un día en la presencia del Señor por ese pueblo. Y si no le has enseñado conforme la palabra, se va al infierno. Y el pueblo de Dios que puso la mirada en el hombre, también ¿a dónde se va? Al infierno. Así que dice el Señor, el juicio viene para todos. Amén. Amén. Ya lo tenemos. Amén. Números capítulo 12. En el libro de Números,
capítulo número 12, versículo 1 en adelante. Voy a dar lectura. Amén. Tal vez voy a dar lectura hasta el versículo 15, Amén. para que vayamos entendiendo la narrativa que les estoy dando, esta explicación en lo espiritual. Iglesia, mucho cuidado, no sea que Dios se colme la ira y castigue. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Ya? O sea, estaban hablando de la esposa de Moisés, de la cuñada. Mire, estaban hablando solamente, murmuraban. ¿Cómo es posible que él, siendo del pueblo de Dios, ya, tome por esposa una mujer extraña? De la cuñada estaban hablando. ¿Sí? Cusita. ¿Ya? ¿Qué más dicen? Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y no oyó Jehová. Vamos a ver aquí. O sea que solamente no habían hablado por la cuñada, sino que estaban murmurando de Moisés. Decían, según lo que está la Biblia hablando, según él dice que solamente Dios habla con él, que cuando él ora solamente la oración de él escucha. O sea que quiere decir que cuando nosotros oramos, él no nos escucha. Miren, que no fue una murmuración tan fuerte, ¿no? Pero fue murmuración contra el siervo del Altísimo. Vamos a ver qué sucedió ahí. ¿Qué más dice ahí? Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Vean, pongan atención. O sea que era una persona que si lo trataban mal, a él le daba lo mismo, como que si le hubieran dicho sí o no. O sea que todo lo que trataban de él resbalaba, porque él estaba lleno del Espíritu de Dios, porque él era ungido del mismo Altísimo. No vino ningún profeta y derramó aceite en la coronilla de él. No, dice que en la zarza ardiente Dios lo llamó. O sea que era ungido del Dios mismo. Y dice la Biblia que él era un hombre manso, el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Pero más adelante habla la Biblia que Moisés se enojó. Mire, un hombre manso que se enojó. Ahora nosotros que somos terribles con nuestro carácter, hermano. Vea, peor. Si él siendo manso se enojó. ¿Ah? Mire las consecuencias. ¿Qué más dice? Versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y a María: salid vosotros tras el tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. O sea que Dios vino y les dijo: ve, llama a Aarón y llama a María, y vengan los tres acá, que quiero conversar. Los tres vengan acá. Miren, pongan atención. Y esto se refleja en estos tiempos. ¿Ya? Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Miren, si le ponemos atención aquí, que Aarón y María murmuraron. Si nos ponemos atención a lo que está hablando ahí, que dice que
¿Cómo dice que solamente cuando ora Moisés, Dios le escucha a Moisés, ¿verdad? Y nuestra oración no le escucha. Y dice la Biblia que llamó ¿a quién? Lo llamó a Aarón y a María. Entonces quiere decir que sí los escucha. Porque el oído de él está en la faz de la tierra, aún más donde está su pueblo santo. Eso lo dice en Segunda de Crónicas 7:16. Entonces estarán abiertos mis ojos en este lugar y atentos mis oídos en este lugar, y mi corazón estará sobre ellos. Aquí está el Señor. Si nosotros seguimos obedeciendo su palabra y viviendo conforme a su palabra, mi hermano. Segunda de Crónicas 16. Sí, capítulo 7, versículos 15 y 16. Por ahí está. Amén. Entonces dice que los llamó Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo, versículo 6, oí ahora mis palabras. Mire, Dios habló. Ahora van a escucharme a mí, dice Dios. Aarón y a María, hermana de Moisés. Ahora vas a escuchar mi voz, le dice. Y les dijo, oí ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profetas de Jehová. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, pongan atención, en estos tiempos hay profetas, hay pastores, hay evangelistas. Y si hay profeta o hay pastor de Dios, ten mucho cuidado con lo que vas a murmurar. Amén. Así dice su palabra. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión y en sueños, hablaré con él. Y hablaré con él. ¿Cuántas veces a ustedes yo les compartí que Dios me ha hablado? Amén. ¿Cuántas veces yo les compartí a ustedes que en visión me ha dicho tal cosa y cómo está la iglesia? La Biblia no se contradice. Amén. La palabra de Dios es eterna. ¿Qué más dice? El 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Mire. O sea que yo no voy a hablar con mi siervo Moisés, que él es fiel, él vive en santidad en mi casa, que es el pueblo de Israel, para estos tiempos. No hablaré yo con mis pastores que viven en obediencia y en santidad, y les revelaré la conducta de mi pueblo. Es lo mismo, hermano. La Biblia no se contradice. Entonces, cuando Dios tiene el trato con su pastor y el pastor se descuidó y comenzó a desobedecer, ¿usted qué piensa? ¿Que el juicio de Dios será flexible o tremendo entre ese pastor? Es tremendo. En ese momento lo manda al infierno, porque ha estado y está en la misma presencia de Dios, y si desobedeció quiere decir que pisoteó el santo nombre de Dios. Nosotros vivimos ya sí. Eso, hermano Jorge, una vez le conté del pastor Nésar cuando lo que le sucedió a él por estar viviendo en desobediencia. Su hija fracasó delante. Sí, supe esa historia, hermano. Supe esa historia, miren. Una historia, es realidad. Sí, supe esa realidad. De lo que está hablando el hermano, yo supe, hermano. Era un pastor, hermano, que hablaba la palabra, vea. Era un pastor temeroso, pero hubo un descuido, comenzó a desobedecer. Y la desobediencia vino consecuencia, mi hermano. La hija tuvo deleite antes del matrimonio en la misma congregación. Amén. Sí. Amén. Fue avergonzado, el demonio destruyó.
el demonio destruyó a ese ministro, hermano. El demonio destruyó a ese ministro y ese ministro avergonzado, hermano, avergonzado, tuvo que pedir cambio. Está por otro lado, ¿verdad que sí? Amén. Así sucedió. Es que de Dios ni el pastor ni la iglesia se puede burlar. ¿Verdad, hermano? Es tremendo. Porque el castigo del ministro no le viene solamente a él, sino que le llega a los hijos. Y si la iglesia está en murmuración, primeramente el castigo va para los hijos y después viene con ellos. Para que sientan la gloria de Dios, que Dios es un Dios justo. ¿Qué más? Dice, versículo 8. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la paciencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Miren, porque no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Hermano, cuando la iglesia o algún hermano o alguna hermana está murmurando o se cree que es demasiado despierto o despierta, se cree que ella lo sabe todo y que nadie la puede descubrir, hermano, han perdido el temor a Dios y es peligroso, hermano. Esto es peligroso. Ni hermanos con hermanos de la congregación, o así no sean de la congregación, no lo pueden tomar por mofa a ningún otro hermano. No se pueden burlar de ningún otro hermano. No lo pueden coger como payaso para reírse de otro hermano. Cuidado, hermano, peligrosísimo. Dios va a reprender. Gloria a Dios. Dice el 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Miren. O sea que se enojó Dios y se apartó de ellos y los dejó. La ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y les voy a hacer una pregunta. Pongan atención, les voy a hacer una pregunta de aquí. ¿A quién y por qué le castigo? ¿Ya? Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba, ¿qué cosa? Leprosa. Leprosa, la castigó. Dice, y María estaba leprosa. En ese momento la reprendió. ¿Por qué? Por haber murmurado. Leprosa. Mire que la murmuración de ella no fue tan grave. ¿Por qué? Dice, cuando él ora, sí Dios le escucha, y cuando nosotros no oramos, no nos escucha. Habló de su cuñado. ¿Y cómo llegó y lo llamó a ellos? Sí lo escuchó. Entonces, estas son las consecuencias, mi hermano, que cuando nosotros formamos parte del pueblo de Dios, pensamos que no nos va a suceder nada. Muchas veces estamos enfermos, hermano, en lo espiritual. Dios nos está reprendiendo. Permanecemos semanas, meses enfermos, que ya nos duele el hígado, que ya nos duele el riñón, que ya el corazón se nos inflamó, que ya quiere explotar el riñón, que ya quiere explotar el pulmón, y que ya me duele la columna y que ya me duele la cabeza. Hermano, Dios está reprendiendo, porque la Biblia dice que Él se llevó todas nuestras enfermedades y las clavó en la cruz, en el madero. Amén. Y la Biblia dice que por sus llagas fuimos todos sanos. Entonces quiere decir que nosotros, si comenzamos a obedecer y vivir en la presencia del Señor, ninguna de esas enfermedades nos va a tocar. Amén, hermano. Y si algo pasa y nosotros o nos quebrantamos nuestra salud momentáneamente, de pronto puede ser que Dios nos está probando en lo espiritual para ver cómo está nuestra fe. Porque Él nos quiere levantar con dones espirituales.
Amén. Entonces mire lo que pasó. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Cambió de color su piel. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. ¿Cuál estaba leprosa de los dos? María. ¿Y por qué no estaba leproso Aarón? Ya mismo le pregunto. Mire, dice que los dos murmuraron. ¿Y por qué Aarón no estaba leproso? Ya les respondo. Solamente María. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos hablado. ¿Sí ven? Tremendo, ¿no? O sea que reconoció el poder de Dios que estaba en Moisés, Aarón. Amén. Pero la pregunta sigue siendo: ¿por qué María y Aarón no? ¿Verdad que sí? Amén. Ya le respondo. Entonces dice, ¿no queda ella ahora como el que nace muerto? Que al salir del vientre de su madre tiene ya mucho consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, Dios, que la sanes ahora. Mire, Moisés, que hablaban de él y él todavía intercedía por ellos. Te ruego ahora que la sanes, Señor, perdónala. Así, en estos tiempos tienen que ser los ministros. Así lo traten mal a uno, uno tiene que pedir misericordia por la iglesia. Señor, perdónalos. Señor, habla con ellos. Tengo un trato especial, Señor. Que quizás algún día ellos van a entender, Señor, y cambien su actitud. Y te busquen de todo corazón. Es que el ministro no está aquí solamente para hablar como político, cantar alabanza y nos vemos. No, el ministro es para interceder por la iglesia. Porque si de una u otra manera alguien está mal, uno intercede. El ministro es el que intercede. Si es que vive en santidad, porque Dios es el que pone a su ministro o a su pastor, Él es el que los pone, y si los pone, Él va a escuchar a ese pastor. Él no escucha a cualquier ministro, al que vive en santidad. Amén. Amén. Versículo 14. Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, mire, ¿no te avergonzarías por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Tremendo. Amén. En ese momento le sucedió a ella, pero el pueblo de Israel, nadie sabía lo que había pasado, pues ella iba a ser avergonzada delante de todo el pueblo de Israel por lo que había hecho de su profeta, para que sienta vergüenza y temor de Dios. Y dice que fue echada por 7 días fuera del campamento. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel es un pueblo nómada. Dice que ellos caminaron 40 años en el desierto. Quiere decir que ellos de día caminaban y de noche armaban el campamento y descansaban. Al siguiente día seguían caminando. O sea que ellos no tenían descanso, solamente en la noche para dormir. Y por lo que había sucedido a María, ellos tuvieron un descanso de 7 días, ahí permanecieron, hasta que ella sea perdonada. Y cuando ella fue perdonada, entonces siguió el caminar del pueblo de Israel a la tierra prometida. Versículo 15. Así María fue echada del campamento 7 días. Y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. ¿Sí ven? O sea, el pueblo no se movió durante esos 7 días, porque era un pueblo nómada. Era en el día que caminaban y en la noche dormían, avanzando. Pero por lo que le sucedió a María, el pueblo se quedó estable ahí.
se detuvo por amor a ella. Amén. Porque si no, durante 7 días, ¿cuántos kilómetros no hubieran caminado? Y María nunca los encontraba. Ese es el amor y esa es la misericordia de Dios. Amén. ¿Ya? Para que la iglesia, el pueblo, reflexione y entienda de que Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero que también es fuego consumidor. Amén. A Dios se lo respeta y a los ministros que están al frente de la obra, siempre y cuando vivan en santidad, también tienen que tener respeto por el ministro. Amén. Si algo no le agradó, algo no estuvo bien, pues llámale la atención al ministro y explícale, para que haya una reconciliación. Gloria a Dios. El 16. Después el pueblo partió a Serón y acamparon en el desierto de Parán. ¿Sí ven? O sea que era un pueblo nómada que caminaba en el día y en la noche descansaba. Amén. Pero ese pecado los hizo quedarse 7 días ahí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Aarón no fue reprendido? Escúchame, pueblo santo. Por eso es que Dios en su palabra dice que la mujer no debe estar al frente Amén. Amén. llevando el mensaje de la palabra. Amén. Porque la murmuración no nació de Aarón, nació de la mujer. Y ella, hermana de Aarón, vino y murmuró, le compartió. ¿A quién? María le compartió a su hermano Aarón, murmuró. O sea, ¿qué quiere decir? Que solamente la persona que murmura llevará el castigo, porque el otro es inocente. Porque la persona que quiere decir algo destructivo tiene que buscar a alguien para compartirlo, para que ese alguien sea un puente y se vaya esparciendo. Pero Dios sabe quién está con su corazón así y Dios reprende. Por eso dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Vámonos al libro de Gálatas 6:7 y les explico esto, que ya termino. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vamos a leer el 7 y el 8. ¿Eh? Dice así el libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Yo les hablo con amor y temor, pueblo santo del Señor. Si estamos congregándonos, sirvámosles al Señor con un corazón limpio y sincero, hermano. Para que ninguna de estas cosas nos llegue a acontecer. ¿Sí, mi hermano? Mire, si mi esposa es mi esposa, murmura contra mí, Dios la va a reprender. No es de que porque es mi esposa, no. El siervo es ungido de Dios y a él tienes que respetarlo, porque no lo puso el hombre, lo puso Dios. Él no tiene credencial. La credencial que nosotros tenemos está aquí en nuestro corazón. Porque cuando yo les hablo a ustedes y les enseño este mensaje, ¿los lastimo o no los lastimo? Yo no los lastimo porque es la misma palabra de Dios. Pero los que tienen credencial, esos sí lastiman. Porque ellos sí te maldicen, ¿o no? Amén. Ellos te maldicen. Maldito por esto, maldito por este otro. Haz un pacto con Dios. ¿Verdad que sí? Ese no es el pastor del Señor. El pastor del Señor es el que te habla con el corazón, pueblo santo. Dice,
No os engañéis. Vamos a analizar esta palabra, no os engañéis. Siempre la hemos leído, ¿no? Amén. Pero no la hemos analizado. ¿Por qué Dios dice no os engañéis? Vamos a dar luz a esta palabra. Cuando mi persona o un hermano viene y miente a un hermano para confundirlo, ¿cuál es el primero que se engañó? Amén, el mismo que miente se engañó, porque él se mintió a sí mismo. Por eso no os engañéis. Tú te estás engañando. Tú te estás engañando. Y después que tú te engañas, estás engañando al otro. Pero a mí no te me vas a burlar. ¿Sí? Entonces tengamos mucho cuidado. Que la mentira también es pecado de muerte. Aun cuando vayas a hablar del pueblo santo de Dios, sabiendo que anda bien y estás hablando mal, tergiversando la palabra, te has metido o se han metido en un gravísimo problema. ¿Qué dice? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. O sea que de Dios nadie nos podemos burlar. Pueden hablar del hermano, de la hermana, pero de Dios no te vas a burlar, porque Dios va a pagar la consecuencia si estás hablando, murmurando del hermano, en vez de venir y decirle, hermanita, esto corrijamos. Y si no hay amor, Dios va a reprender, hermano. Tremendo. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿qué nos da a entender? He observado hermanos cristianos que han tenido una agonía tremenda, hermano. Aquí están siendo reprendidos en lo físico y en lo espiritual es más tremendo todavía, mi hermano. Lo que siembras maldad, vas a cosechar maldad. Amén. Siembras mentiras, vas a cosechar mentiras. Hasta del mismo hijo o de la misma hija que más aprecias y tienes más confianza, ella un día te va a hacer doler en el corazón con una mentira. Amén. Y te vas a arrepentir, o se va a arrepentir, y te vas a acordar lo que un día fuiste. ¿Sí? Entonces dice, porque el que siembra para la carne, para su carne, de la carne segará, ¿qué cosa? Corrupción. Corrupción. Amén. O sea, ¿qué quiere decir? Va a ser destruido. Si nosotros estamos aquí en una congregación, ¿estamos aquí para qué? ¿Para ser salvos o ser destruidos? Para ser salvos. Pues entonces depende de cada uno de nosotros. Amén. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, hermano. ¿Sí ven? Tremendo, hermano. Esto es tremendo. Así que, por eso, muchísimos hermanos han venido aquí y nos contan. Se han ido porque la palabra es dura. Amén. Aquí no te está juzgando el pastor, aquí no te está juzgando el hermano. Es la misma palabra que te golpea en la mente y en el corazón. Amén. Y ellos mismos, aquí, han confesado el pecado, ¿verdad que sí? Y se han ido llorando y nunca más han vuelto, hermano. Porque la palabra es lo que los viene y los deja desnudos. Y ya no pueden, no soportan. Terminamos con el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vámonos a Apocalipsis, por eso terminamos, por los santos. Apocalipsis 2. Amén. Versículo 18. Amén. Venga adelante. Para que nos demos cuenta que delante de Dios nada está
oculto, hermano. Amén. Si adoramos a Dios, cantamos, exaltamos o leemos algún mensaje de la palabra, hagámoslo en el amor y en el temor de su palabra y tratando de enderezar nuestros caminos. Muchas veces dicen, bueno, aquí el pastor está aquí y lo que yo hago por allá, ni cuenta se da. Ni cuenta se da. Puedo hacer lo que me dé en gana. ¿Ya? Pero hermano, Dios tocará y otras personas hablarán por él y el ministro se llega a enterar porque Dios ha permitido de esa manera. Nos da a entender que nada está oculto. Y dice así, Apocalipsis 2, capítulo 18 en adelante. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Cuál es el ángel de la iglesia? Verá, escuche bien. Y escribe el ángel de la iglesia, póngale atención a lo que dice ahí, en Tiatira. Escribe al. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Cuál es el ángel de la iglesia? Es Cristo. O sea que Él va a revelar algo al pueblo. Y a la vez, cuando dice y escribe al ángel de la iglesia, está hablando también al pastor. ¿Ya? Está hablando también al pastor. O sea, Dios, el dueño de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia, que es el pastor. Pero el ángel de la iglesia, de las iglesias, es el rey. Amén. Vamos a ver lo que dice. En Tiatira. Tiatira, ¿qué era Tiatira en ese tiempo? Era una ciudad próspera. Mire, alejada, hermano, separada de otras ciudades. ¿Ya? Así narra la historia, hermano, separada. Dice que era una ciudad próspera, Tiatira, y dice que Tiatira estaba apartado, dice que Tiatira estaba en un desierto, hermano, bien separada. ¿Ah? Y dice que estaba en un lugar estratégico por donde pasaba el comercio. Era un centro de comercio tremendo, hermano, Tiatira. Y Tiatira era una ciudad pequeña. Era tan alejado que era difícil de llegar allá. Y el evangelio llegó allá. Y allá estaba la iglesia del Señor. Mire cómo es esto, ¿no? ¿Ya? Dice, el Hijo de Dios, ¿quién es? Jesús, el que tiene ojos como llama de fuego. Vea, dice que tiene ojos como llama de fuego. O sea que si Él tiene ojos como llama de fuego, quiere decir que Él escudriña todo. Que nada está oculto en la presencia de Él. Así en este momento, lo que estemos pensando, Él lo sabe. Amén. Estén hablando bien o estén hablando mal. Él lo sabe. Porque Él escudriña la mente y el corazón y lo más profundo todavía. Pongan atención, hermano, es tremendo. Entonces, ni como ministro puedo tergiversar la palabra, puedo engañarlos a ustedes, porque Él es el que escudriña la mente y el corazón. Porque los ojos del Señor es como llama de fuego. Y dice que más, y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Mire que sus pies son como bronce bruñido. La palabra bruñido, ¿qué quiere decir? Quiere decir que está bien pulido. ¿Ya? Quiere decir que está sacado todo lo que es impureza. Usted pule un bronce, lo limpia, lo pule bien, queda brilloso. Así es el caminar del pueblo de Dios en santidad. Esto es lo que está revelando. Bruñito, tiene que estar brilloso. La iglesia tiene que estar en verdadera santidad, en la presencia de Dios.
Dice, yo conozco tus obras y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Se va? Pero aquí vamos a ver. ¿Esta es obra o no es obra del Señor? Amén. 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 ¿Ya? La iglesia, el pueblo de Dios, ¿cómo comenzó? De 2, 3, aquí. Casi. Pero estamos creciendo. Amén. Amén. Dice que son mayor que las primeras. Siempre está relacionándose al pueblo de Dios. Hermano, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué saldría la alabanza que interpreté yo en esta mañana? ¿No? Porque eso me preguntaba yo. ¿Por qué salía? ¿No? O sea, ven y llena esta casa con tu gloria. Y no era esa la que iba yo a cantar, pero... Es que los pensamientos nuestros no son los pensamientos del Señor. Es que el Señor sabía lo que se iba a tratar. Amén. Amén. Y el Señor, siempre la palabra de Él tiene que ser respaldada. Y esa alabanza respalda esta palabra. Amén. De eso es lo que se está tratando. Entonces viene y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Oiga, adúltero, fornicación, no es el deleite nomás. Es cuando se tergiversa la palabra, es cuando estás murmurando, es cuando están metiendo cizaña. Todo eso habla. Y dice que el espíritu de Jezabel, ¿ya?, que es una princesa, fue una princesa, esposa del rey Acab, ¿ya?, el peor de los reyes, que haya tenido Israel. y Jezabel, de un corazón tan perverso que quiso destruir a todo Israel. Hermano. Entonces, el espíritu de Jezabel se puede meter en el corazón de un hombre o en el corazón de una mujer. Amén, amén. Si se descuida. Amén. Amén. De esto está hablando. Y viene en consecuencia. Versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ahora, si aquí ha sucedido algo, y si se está hablando de este mensaje, que es tan entendible, y no se quiere arrepentir, va a venir consecuencia, porque está dando tiempo. Dios da tiempo. Amén. Dios da tiempo. Dios no es un juez perverso, no, Él es justo. Él da tiempo, Él da oportunidad. Arrepiéntete, arrepiéntete. Ya cambia tu actitud, cambia tu manera de ser. No hables, arrepiéntete. No sea que va a venir juicio. Da tiempo, pero después viene el juicio. 22. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de la obra de ellos. Hay muchos hermanos que están postrados en cama, hermano. De esto está hablando. Muchos hermanos que están en un estado crítico. Son consecuencias del pecado. Pues si se arrepienten, serán levantados. ¿Qué más dice? Versículo 23, póngale atención. Porque si amamos a nuestros hijos, obedezcamos la palabra. Porque las consecuencias no solamente vienen para uno. Póngale atención, hermano. Esto es para la iglesia. Dice, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias, está hablando de todos, sabrán que yo soy
el que escudriño, ¿qué cosa? Mente. La mente, ¿qué más? Y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Así que nadie nos podemos burlar de Dios, porque la Biblia lo dice. Amén. Él escudriña la mente de toda la iglesia y el corazón de toda la iglesia. Así que depende de cada uno de nosotros reflexionar y volvernos al Señor, amarnos como pueblo santo del Señor. Amén. Tremendo sería que por medio de un hermano o una hermana se destruya la obra de Dios. Hermano, horrendo pecado y horrendo castigo sería que se lleve. Hermano, no es contra el hombre, es la pelea contra el mismísimo Dios. Esto es bíblico. Saulo de Tarso perseguía ¿a quién? A los cristianos. ¿Ah? Porque él era celoso de Dios. Y él pensaba que mientras los mataba, destruía a los cristianos porque eran enemigos de Dios, ya él estaba haciendo algo bueno. Pero cuando él estuvo cerca de Damasco, dice que una luz lo cubrió y cayó al suelo. Y escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Amén. Y él dice que respondió y preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú tanto persigues. Ahí entendió que él no estaba persiguiendo a los cristianos. Él estaba peleando contra el mismo Dios eterno. Amén. Por eso Dios le dice, y Jesús le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, ¿qué quiere decir? Conmigo no vas a poder. Por eso viene y dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Y de ahí comienza a enderezar su camino. Y tremendo ministro de la palabra fue. Y está descansando para la gloria y honra del Señor. Y un día, si nosotros nos lo proponemos vivir en obediencia y en santidad, también vamos a estar en su presencia. También vamos a estar con Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, tremenda cosa. Y a tus hijos heriré, y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuando no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. O sea que sí hay dentro de la congregación hombres y mujeres que viven en el amor y en el temor de su palabra. Y aquí yo sé, como siervo del Señor, quién es el que vive en el amor y en el temor de su palabra. Pero no lo voy a decir. Eso lo guardo en mi corazón, porque eso es revelado del Altísimo, lo revelo y lo guardo en mi corazón. Y yo pido que todos seamos levantados. Amén. Y siempre se los he dicho, todos queremos predicar la palabra. Gloria a Dios. Y todos queremos ser salmistas, y todos queremos adorar a Dios. Porque para eso Dios me ha puesto. No para juzgar, no para señalar con el dedo a nadie. No. A mí el Señor me ha puesto es para que cuide a la amada iglesia del Señor. Amén. Entonces, quiere decir que sí, dentro de una congregación hay pueblo de Dios. Dice 25, pero lo que tenéis, retenlo hasta que yo venga. O sea, si estás viviendo en el amor y en el temor de su palabra, persevera, permanece. No te dejes arrastrar por ninguna murmuración, no te dejes arrastrar por nada. Que no se entristezca tu corazón, que tú no cambies, que tu corazón siga siendo sano, siga siendo sincero, y que sigas adorando y alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, con esos labios limpios y con esas manos santas. Adora al Señor. No te dejes contaminar. De esto está hablando el Señor. Retén lo que tienes, permanece, persevera, no te dejes. 26. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con barras de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Amén.
Hasta ahí el mensaje de la palabra. Pueblo santo, siempre la palabra va a ser así. Amén. Porque Pablo, en 1 Corintios, si no recuerdo, o en 2 Corintios, o tal vez creo que es en Timoteo, que no recuerdo bien, Pablo les dijo, los exhorta a la iglesia, a ustedes ya no puedo hablarlos como a espirituales, sino que tengo que hablarlos como a carnales, porque ustedes todavía siguen siendo niños, porque ustedes todavía siguen queriendo tomar leche, ya ustedes es de que deban tomar o comer alimentos sólidos. Así dijo o no dijo Pablo. Amén. Así dijo, hermano. Porque ¿por qué creen que los digo así? Porque ellos solamente vivían peleando entre ellos. Porque ellos se fijaban en el hermano. Ah, no, yo soy de Apolo. No, yo soy de Pablo. No. Nadie es de nadie. Todos somos de Cristo. ¿Amén o no? Amén. Todos somos de Cristo. Y todos somos pueblo del Señor. Y todos tenemos que amarnos como pueblo santo del Señor. Amén. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies, hermano, para darle gracias al Señor. Amén. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor, por tu palabra, Padre amado, que nos has hablado. Gracias, Señor. Yo la tomo, Señor, esta palabra con amor y temor, Padre Santísimo, y lo guardo en mi mente y mi corazón, Padre amado. Estamos desnudos en tu presencia, Padre Santísimo, y que esta palabra, Señor, nos redarguya a cada uno de nosotros, para que cambiemos nuestra vida espiritual y busquemos en la presencia del Señor, y que ya no haya más resentimiento, Padre eterno, y que solamente seamos uno, toda la familia en Cristo, todos, tu iglesia, uno solo, seamos, Señor mío y Dios mío. Te damos gracias, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano Exxon, venga, cante una alabanza al Señor. Amén. Para cerrar. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Has hablado a nuestra vida, Padre, y que cambiemos, Señor. Que cambiemos, mi Dios. Que seamos como cuando comenzamos, Señor. Cuando recién iniciamos aquí, Padre amado. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, mis hermanos? Gracias a Dios, estamos contentos. Vamos a alabarle al Señor. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Para cerrar el culto de esta mañana, esta linda alabanza de parte de su pueblo. Jesús es mi pastor, nada me faltará. Todo por el amor que Él me tiene, me da. Padre nuestro que estás aquí en mi corazón, no te alejes jamás, aunque sea un pecador. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, porque Él siempre fue bueno. Alabarás a Dios, no importa la ocasión, para que seas feliz, para que seas mejor. Yo quiero orar por ti con todo el corazón. Dios quiere eso de mí,
de todos pide amor. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo. Por la fe que yo tengo, porque siempre fue bueno. Aleluya, aleluya.